Suscríbete al canal para que no tengas sueños aterradores. Disparé al ciervo justo después del anochecer debajo un grupo de fresnos moteados por la podredumbre. El sonido del rifle resonó, el silencio en ese tramo vacío de bosque, y por un segundo todo quieto. Luego los insectos volvieron a aparecer. No era deporte, nunca lo fue. La cosa cojeaba al moverse. Pata trasera hinchada. En la rodilla, atlas izquierdo dividido y dentado en la base, ojos ya nubosidad. Desde 50 pies de distancia podía oler la enfermedad. He trabajado en suficientes puestos de control para saberlo. Los signos de la enfermedad de desgaste crónico, CVD para abreviar, antes de las pruebas de campo. Lo confirmó. El desperdicio es lento, los ahueca desde el interior, deja a ellos de pie en los arroyos con sus bocas abiertas, sin beber nada. El mandato del Estado era claro. Cualquier ciervo con síntomas visibles debía ser sacrificado y reportado. Me acerqué con guantes, tomé la post-mortem habituales y grabó el coordenadas GPS, marcado el número de etiqueta R7769, recortado, debajo del pliegue de la piel, cerca del hombro derecho. Inserto estándar lo suficientemente profundo como para los carroñeros no podrían alcanzarlo fácilmente. El equipo de recuperación estaba programado para llegar por la mañana para retirar el cuerpo, para pruebas y eliminación. Me quedé el tiempo suficiente para observar las moscas, asentarme. Luego, caminé de regreso a través del raleo de árboles y conduje hasta los guardabosques, lote donde guardé mi libro de registro temporal. Entrada hecha, tiempo registrado. Otra tarea, finalizado. A la mañana siguiente recibí una llamada. No hay nada ahí, dijo el tipo a través de línea crujiente. Algunos huesos dispersos. No piel, sin cadáver. Le dije que lo había empaquetado limpio y lo había etiquetado. Yo mismo di nuevamente las coordenadas. La mayoría han sido coyotes o un oso. Sepan lo rápido que son en esta época. Año. También sabía que era normal y que no lo era. Los depredadores no limpian sus excrementos ellos mismos. No. Quedaba pelaje, no marcas de arrastre, sin huellas en el suelo alrededor, el sitio. Lo registraron como no supervisado. Me dijo que no me preocupara. Estas cosas suceder. Aún así, escribí una entrada secundaria en mis notas de campo personales, separadas de los formularios de agencia. Estimación de correo 5 años, cornamenta izquierda fractura, articulación trasera hinchada, seguimiento etiqueta R7769, confirmado, no se recuperó, cadáver, desaparecido. No era la primera vez que algo pasaba. Fuera de guión aquí, pero no me dejaría. Algo sobre el tal como se veía justo antes de sacarlo disparador. Ni sobresaltado, ni con los ojos muy abiertos, simplemente quieto. Más tarde esa noche, mientras se trasladaba fotos para archivar, me di cuenta de la última, una de la serie. Un fotograma tomado justo antes de que me echara el rifle al hombro. El bicho, de pie allí, en ángulo hacia mí, con la cabeza inclinado. Casi parecía como si estuviera esperando. Ni siquiera estaba pensando en ello. Cuando apareció de nuevo, era casi medianoche. Cuando me senté con la cámara de seguimiento metraje. Rotamos entre unidades en unos días. Configuré cámaras activadas por movimiento, a lo largo del perímetro para atrapar cualquier cosa, enfermo o tambaleándose por la zona. Después del horario laboral, el virus se vuelve completamente silencioso, de noche. Pero ahí es cuando los peores moverse, los últimos vagabundos de la era, los únicos. La enfermedad ya ha hecho mella. Esa era mi parte del trabajo. Me mareo por la pista. Ciervos y llamar a la población a reducir la propagación. Teníamos un laboratorio en el lugar, trabajando en posibles tratamientos en el mismo tiempo. Hice clic sin concentrarme mucho, solo ruido de fondo mientras compilaba registros de muestra. Una cámara había detectado movimiento en el otro lado barranco 3 noches antes. Las imágenes eran granuladas y en blanco y negro, con marca de tiempo, justo después de la 10 Febra OM. Un ciervo cruza de derecha a izquierda, en ángulo. Cuesta abajo a través del lecho de un arroyo seco, ágil pero lento. Me detuve en el tercero. Marco. Algo en la forma me cautivó. Hice zoom. Patas traseras ligeramente levantadas. La articulación se abultó. Cornamenta delantera izquierda torcido hacia atrás en la base.
no roto, apagado, pero deformado como si el núcleo lo hubiera hecho astillado. Ya sabía lo que estaba viendo antes de que la forma se acercara a la cámara. Había un leve destello detrás el hombro, una de nuestras etiquetas de seguimiento, iridiscente bajo infrarrojos, posicionado exactamente donde había insertado R7769. Era el mismo libro el que fotografié. No, error. Misma herida, misma etiqueta, mismo error, postura. Me incliné hacia adelante, rebobiné y lo dejé. Juega de nuevo. Pero esta vez noté algo más. La puerta estaba mal. La pata trasera no encajaba. Arrastrar de forma espasmódica y nerviosa de edad más avanzada, generalmente se mudan. Se movía con suavidad, sin interrupciones, demasiado limpio. Tampoco había tensión en el cuello. La cabeza se mantuvo nivelada incluso mientras caminaba. Terreno irregular, como si algo más estuviera sucediendo moviendo las extremidades, pero no desde dentro. Sin balanceo, sin tensión a través del columna vertebral. Era como si el cuerpo estuviera siendo tirado hacia adelante en segmentos llevados no motorizado. Me quedé frío. Revisé la ubicación del GPS, incrustado en el archivo. Estaba dentro de un cuarto, una milla del mismo bosque de fresnos, donde yo había ido. Disparé hace días. Tiene el mismo elevación y la misma densidad forestal. Referencia cruzada de las formaciones de árboles detrás de la figura. Delgadas líneas de ramas sin hojas, un abedul con una hendidura tronco y compararlos con las fotos de mi teléfono desde el sitio de llamada. Demasiado cerca, demasiado preciso. Hay una coincidencia y luego está esto, lo que significaba que el tiro había fallado. De alguna manera o algo más, estaba caminando alrededor con una piel querida. No dormí mucho esa noche. Me quedé en mi carrito con la pantalla de mi portátil todavía abierto, detenido en el marco de ese libro, de pie en el barranco, con la cabeza gacha, extremidades rectas, ojos apenas captando la luz. Estaba de frente la cámara. Las imágenes seguían llegando. Cada mañana trajo un nuevo clip marcado. Cada vez, el mismo ciervo, la misma cornamenta destrozada y la misma pata trasera torcida, siempre solo. Siempre después de medianoche, siempre, cepillando el borde de la cámara rayo, infrarrojo, como si supiera exactamente como mucho podría mostrar sin ser descubierto a todo gas. Al principio pensé que estaba buscando patrones de paranoia, pero por la tercera noche comencé a marcar apariciones en un mapa de campo. Los puntos. Al principio estábamos dispersos, demasiado dispersos. Significar mucho. Pero en la quinta entrada lo vi. Se movía en un arco lento, no un bucle errante, no perdido ni desorientado patrón. Tenía estructura. El ciervo era siguiendo un amplio camino, perimetral alrededor la zona. Ni aleatoria, ni frenética, constante, predecible, como si fuera dando vueltas alrededor de algo o alguien. Revisé nuevamente la ubicación de la cámara, trazó la ruta y dibujó el círculo. No era perfecto, pero se acercaba. En las últimas 3 apariciones, todas fueron estado un poco más apretado. Seguí el progresión y colocó una chincheta en el centro rugoso. Éramos nosotros, el remolque del campamento base, lo que significaba que esta cosa era rastreándome o volviendo sobre sus pasos propia muerte. Quizás ambos. Preparé un pequeño kit y salí. Primera luz, diciéndole al equipo que estaba siguiendo un informe de prueba. Eso no era inusual. Lo había hecho en solitario. Seguimientos anteriores, y nadie cuestionó. Caminé unos 40 minutos para llegar. El lugar donde puse el bicho. Los fresnos todavía estaban allí. Misma pendiente. El mismo ala tallada en un parche de tierra muerta, donde la maleza nunca había desaparecido del todo. Regresó después de los incendios hace unos años atrás. Pero no había sangre, ni marcas de arrastre, ni siquiera un montón de hojas revueltas. Lo que encontré, en cambio, fue una superficie poco profunda, depresión en la tierra rodeada de maleza y palos, ni un rasguño, ni una mancha de ropa de cama. Algo había arreglado el espacio, intencionalmente. En el centro, un montón tosco de cosas reunidas, restos, huesos pequeños, algún pájaro destrozado, plumas, los restos retorcidos de algo que parecía una mandíbula. Estaba casi organizado.
Tenía una simetría aproximada, aunque no en un como un ciervo debería ser capaz de hacerlo. No construyen, no anidan, no hacen recolectar, lo que significaba que estaba actuando por instinto. Algo en él, lo que sea que estuviera caminando. Ese cuerpo estaba consciente, deliberado, tal vez incluso aprendizaje. Tomé fotos y las envié a mi campo. Computadora portátil y marcó el área para seguimiento. Pero no envié las imágenes. Al departamento. Todavía no. No estaba listo para explicar por qué. Estaba persiguiendo a un ciervo que debería haber sido pudriéndose bajo 6 pulgadas de tierra. Cuando hice las maletas y me di la vuelta para irme, yo juré que escuché algo moverse detrás del árbol. No es el choque de un animal asustado, simplemente un cambio de peso lento y deliberado, como si algo esperaba hasta que mirara hacia otro lado. No me giré. Caminé de regreso al campamento con la sensación de que sea lo que fuere esta cosa, se había construido algo y fue solo el comienzo. Eran casi las 3:00 am cuando algo golpeó la pared de la cabina. Ni un rasguño ni rasguño, un golpe sordo, pesado y directo. No seguimiento, sin prisas ni retiradas pezuñas, solo una única deliberada impacto. El sonido me hizo incorporarme de golpe. Me quedé allí, congelado por un momento, con los oídos alerta. Luego vino otro ruido, mucho más suave. Esta vez, un ligero riachuelo del pino, asentamiento del marco o algo apoyado en él. Agarré la computadora portátil y la hojeé. Las imágenes más recientes. La cámara de la cabina. Frente a la entrada no mostró nada, solo el rastro inmóvil de hierba aplastada y la caja del oso de acero. Hice clic en la alimentación trasera, una que configuré principalmente para monitorear la actividad del mapache. Ahí es donde lo vi. No de cerca, no. Detallado, pero basta. El ciervo se encontraba justo dentro del infrarrojo. Brillo, erguido, no a 4 patas, de pie. Sus patas traseras estaban unidas a las articulaciones, delgado pero rígido. El resto del cuerpo inclinado hacia adelante, con las extremidades delanteras colgando como un peso muerto. Su pecho estaba encorvado, la caja torácica comprimida, la cabeza colgando, demasiado hacia adelante antes de levantar lentamente, rígido e inseguro. Dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento era tenso y tembloroso, con el esfuerzo de equilibrar. Se movía como una marioneta atada con manos, que nunca había visto un ser vivo, pero mantuvo la cabeza erguida, incluso con la pobre resolución. Pude ver, estaba siguiendo la lente. Su rostro tenía cambiado, el hocico estaba parcialmente hundido. Ya no es una línea limpia de hueso y pelaje. La piel se desplomó hacia un lado y se descolgó, más allá de la mandíbula. Parecía más pesado que antes, hinchada o ablandada. Sin rastro de ojos, solo los huecos donde solían estar sentarse. No rozó, no olió. Simplemente me quedé allí parado mirando. No se trataba de un carroñero que llevaba un cadáver. Fue un instinto. Estaba rastreando algo. A mí. Cerré la computadora portátil y fui a la cajón de archivo debajo de la litera. Busqué el registro de muertes original, escrito a mano 1, pero no el informe digital que presenté más tarde. Tenía sangre en la esquina del cuchillo de etiquetado, pero todo lo demás estaba limpio. Coordenadas, hora, código de etiqueta, un boceto de campo rápido, y luego lo vi desplazado hacia un lado. Margen, un lápiz tenue, casi borrado lejos. Quemar después de desecharlo. No me había dado cuenta. El equipo de recuperación nunca se había presentado. Había una instrucción dejada por el equipo de laboratorio que tuve, se perdió. Lo que significaba lo que fuera que esa cosa era, lo que sea que estuviera caminando por ahí, cuerpo ahuecado de ese ciervo. Lo había dejado allí, lo había dado tiempo. Agarré el pesado candado del engranaje, cofre y cerró la puerta principal con pestillo. Empujó la silla debajo del mango de algún instinto inútil. No detendría nada con lo real. Tenía mucho peso detrás, pero me hizo sentir como si estuviera haciendo algo. Afuera, el viento había amainado. No había bosque, movimiento, ningún insecto haciendo tic-tac contra el vidrio de la ventana. Parecía como si el bosque hubiera vaciado, como las reglas normales de el desierto se había detenido.
No dormí. Me senté en la esquina, con la cámara se abre y se queda mirando fijamente segundo ángulo, esperando que regrese, pero nunca lo hizo. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana cerrada. Cortinas. La impresión aún estaba en el mostrador, medio arrugado, quemarse después deshecho. No se lo había enseñado a nadie. ¿A quién se lo iba a enseñar? ¿Decirme? Seguí actualizando el rastro. Aplicación de cámara y esperando otro ping. Nada todavía. Me estaba empezando a doler la cabeza, probablemente por el estrés. Mis senos paranasales se sentían inflamados y la presión iba aumentando. Aún así, necesitaba volver a verlo. No a través de una pantalla. Necesitaba algo para confirmar que era solo un ciervo. Alguna explicación racional. Algo que mi cerebro podría precisar. Caminé de regreso al claro a última hora de la tarde. Tarde con el mismo equipo y las mismas botas. El aire se sentía más pesado afuera. Allí, quieto pero vigilante. Caminé con cuidado, escaneando la maleza, alrededor del antiguo lugar de matanza. Nadie, por supuesto, que se haya ido. Primer tiempo, pero algo más había quedado atrás. Cerca de un matorral, encontré un trozo de piel, enganchado a un arbusto, espinoso, oscuro, grueso, inconfundible. Unos cuantos metros más allá, vi una mancha de algo más oscuro en el plano lado de una roca derramada. Parecía seco y de cera. No está exactamente podrido, está casi conservado. Saqué una muestra con unas pinzas y la envolví. Lo envolví en papel de aluminio y lo empaqué para la caminata. Atrás, en mi cabaña, instalé mi antiguo campo. Alcance. No era de alta gama, apenas mejor que un modelo de formación de estudiantes de biología, pero aún podía leer lo suficiente a baja velocidad. Aumento. Corté la tira del tejido ceroso y lo colocó en un portaobjetos con solución salina gota. En el momento en que miré a través de la lente, yo sentí que la parte de atrás de mi cuello se enfriaba. Había costuras, no cortes, no cicatrices, líneas de costura, pequeñas estrías simétricas, cruzando en un patrón de cuadrícula justo debajo la superficie. Las células no se secaron, cualquiera. Estaban vivos, más que vivos. Ellos se organizaron, pulsando débilmente. Algo se estaba tejiendo juntos como si el tejido hubiera sido reconstruido en lugar de conservado, lo cual significaba que no había muerto como pensaba, o si lo hubiera hecho, no hubiera permanecido así. Ningún tejido de ciervo se comporta así, especialmente no después de estar sentado expuesto al clima o carroñeros durante días. Ya debería haber sido polvo. Hice una prueba rápida con lo que tenía. Un poco de limpiador a base de amoníaco y algunos indicadores de proteínas. Crudo. Sí, pero lo suficientemente bueno para lo básico. Reactividad. Coloqué otra tira de tejido en un plato poco profundo, agregó el agente de limpieza y observó. La reacción fue instantánea. Violento burbujeo, un siseo de vapor y un huele a pelo quemado y formaldehído. El tejido se volvió negro y se enroscó, como si tuviera nervios. El olor era químico, pero lo suficientemente afilado como para picar. Detrás de mis ojos. Enjuagué el plato y enjuagué la muestra. Mis manos estaban temblando, pero no podía dejar de pensar. Yo no podía dejar de preguntarme ¿qué el mecanismo regenerativo podría sobrevivir esa reacción? ¿Qué tipo de biología podría fingir una vida tan limpia? Busqué algo similar. Hongos colonias, grafos sintéticos, parásitos gusanos que reutilizan el tejido huésped, pero nada coincidió. Al caer la noche, me quedé mirando el pared, mente en blanco. La señal de la cámara hizo ping. Toqué la aplicación. La cámara de limpieza se había desencadenado. Allí estaba de nuevo. El ciervo estaba parado en la línea de árboles justo de pie, pero algo era diferente. Esta vez tuve que entrecerrar los ojos para verlo, pero no pude dejar de verlo una vez que me di cuenta. La pata delantera izquierda había desaparecido, no estaba masticada o desgarrado, simplemente falta. La piel a lo largo, el hombro era liso, pálido bajo la luz de luna, estirada como arcilla, pero la cosa no cojeaba. Se quedó allí, uniformemente, desplazando su peso como él. La extremidad nunca había estado allí en absoluto. Yo ampliado aún más hasta el granulado. El marco lo permitiría. El ciervo se giró hacia la cámara.
Me quedé congelado. El cuello no giraba suavemente. Se agrietó lateralmente de manera rápida y antinatural. El resto del cuerpo permanece inmóvil. Un chasquido en la articulación o en algún lugar más profundo, pero no retrocedió ni parpadeó. Simplemente miré directamente a la lente y por un momento tuve la horrible impresión que me vio, no la cámara, a mí. Luego salió de la pantalla. Sin cojear, no luchando, solo caminando a propósito. Cerré la aplicación y me quedé allí sentado hasta que, amanecer. No hubo nuevas alertas esa noche. Dejé de dormir por más de una hora. A la vez, los dolores de cabeza eran peores ahora. Presión total detrás de los ojos, como algo se hincha debajo de mi cráneo. La nariz no paraba de sangrar. Mañana era solo un fino hilo que corría. Cada vez que me inclinaba hacia adelante, no podía contener la comida. No pude contener ni un pensamiento. Yo le dije al trabajo que estaba enfermo. No fui. Yo no les dije por qué. Solo quería estar solo para resolverlo, para ejecutar el prueba de nuevo. Me decía a mí mismo que esto era crónico, enfermedad debilitante. La había estudiado después todo. Por eso estábamos aquí. Pero esto no coincidía con el patrón de propagación. No orejas caídas, sin emaciación. Y la regeneración no tenía sentido. El movimiento, el hecho de que se mantuviera en pie. Abrí el archivo de cámaras de seguimiento. Una nueva. Ping hace 2 noches, cámara 12. El más alejado, mirando hacia el borde sur donde termina el antiguo camino forestal. Al principio pensé que era un cazador furtivo. Forma humana, movimiento lento, cabeza inclinada, demasiado abajo, pero la figura era sin camisa, tropezando con las manos espasmos a sus costados, rodillas rígidas. Luego se giró ligeramente hacia la lente y me quedé congelado. Lo reconocí. No la cara, la postura, la complexión, la forma en que un hombro se encorvó ligeramente. De una vieja ruptura. Era Nathan, uno de los contratados de temporada, quien ayudó con la recuperación y la vista limpieza. No se había presentado a la base en más de una semana. Nuevo ángulo, cámara 13, mismo claro, 30 segundos de duración. El ciervo llegó primero desde la izquierda, cojeando, arrastrando una pata trasera. Luego se detuvo y simplemente se quedó allí. Segundos después, el hombre entró desde el lado opuesto, gateando, manos y pies en la tierra. Se detuvo a unos metros del ciervo. Ninguno reaccionó. No había miedo ni sonido. Simplemente coexistían, de pie y balanceándose en el mismo viento envenenado. Ese fue el último clip. No hay nuevas alertas. Vino después de eso. Cerré la aplicación. Me quedé ahí sentado durante horas, esperando otro ping. La habitación estaba. Aún así, no podía oír a los pájaros. Ya no hay zumbido de insectos de verano. Fuera de la cabaña, incluso los árboles parecían apagados. La maleza está demasiado baja, demasiado tranquilo. Me revisé la nariz. Otra raya de sangre en el dorso de mi mano. No había. Incluso lo sentí. Me sentí mareado, así que me acosté. Y se desmayó. El último clip de la cámara de seguimiento aún estaba congelado en la pantalla cuando me desperté. Cerré la portátil. Mi nariz había empezado a sangrar. De nuevo, lento y constante, trazando una cálida. Me manché el labio superior. Lo limpié con una manga de mi sudadera, mirando fijamente la pared por un momento, mientras mi respiración llegaba en tirones superficiales. El aire se sentía demasiado pesado, o tal vez los pulmones estaban ralentizando. Intenté llamar a Nathan, el asistente que creí haber visto en las imágenes. La llamada sonó 2 veces y luego pasó al buzón de voz. La tableta de respaldo todavía tenía acceso a la red de oficinas de campo del DNR. Me conecté, entré y extraje los registros del rastreador remoto. No se permiten registros durante 36 horas. No desde el equipo de monitoreo, contadores de campo o incluso las cámaras de ciervos marcadas automáticamente. Nada. Hice ping a los contactos de emergencia. Todos aparecieron 3 nombres de administradores sin conexión. En el espejo del baño no me miré. Correcto. La piel debajo de mis ojos estaba dibujada. Y ceroso. Mi cara pálida de una manera que la luz no podía explicarlo. Un estallido rojo se deslizó en el blanco de mi ojo izquierdo. Los capilares florecieron hacia afuera como raíces. Cuando presioné el nudillo contra mi pómulo, la presión disminuyó lentamente sin borde.
No necesité un análisis de sangre para confirmarlo. Lo que sea que hubiera en el ciervo, lo que sea lo había mantenido en movimiento. Estaba en mí ahora también. Y si me contagiara, significaba que tenía un cronómetro. No me molesté en llamar a la oficina. De nuevo, no reporté síntomas. Allí no quedaba nadie a quien explicárselo. Si esperaba ayuda, sería un caminante cadáver antes de que alguien llegara. Empaqué rápido. Compresas frías, conservas muestra, notas de prueba, tiras de amoníaco y aceleradores de campo. Cada unidad que tenía material de archivo, un USB con software básico de imágenes de microscopio. Puede que me dure lo suficiente para unos días si los necesitaba. El viento afuera se había calmado, la cabaña no tenía arroyo. No cantaban los pájaros, no insectos, solo el zumbido bajo de los árboles recordando su peso. El laboratorio principal estaba a 70 millas al norte, afiliado al DNR pero independiente. Tenía un generador de respaldo, almacenamiento en frío y una campana de esterilización. Si pudiera llegar antes de que aparecieran mis síntomas, empeoró. Tal vez podría terminar lo que comenzó, rastrear la propagación, quemarse lo que había aprendido a usar piel. Cerré la puerta de la cabaña detrás de mí, una última mirada al árbol. Nada se movió, pero el silencio se sentía consciente. Me subí al camión, encendí el motor y condujo sin mirar atrás vista. Si no llego a tiempo, nadie lo haría. Llegué al laboratorio justo después del anochecer. Árboles apretados a lo largo del camino, ramas arañando el camión mientras yo subió por el camino de grava. No había señales de biólogos de campo o turnos de noche, simplemente el viento y el zumbido bajo del respaldo generador, luchando por mantener el ritmo. Las puertas de entrada estaban abiertas. En el interior, la fluorescencia superior parpadeó detrás de cubiertas de plástico manchadas. Un par de bombillas zumbaron en sus casquillos, proyectando sombras largas e irregulares a través del suelo de baldosas. El aire olía ligeramente a lejía y algo más profundo, húmedo, de hierro, dulce. Ninguna voz me saludó, ningún movimiento, solo el pitido lento y constante de una puerta de seguridad. Pegué medio frasco en el pasillo trasero. El mostrador de recepción estaba abandonado. Una taza de café todavía humeaba débilmente, el borde manchado con un sorbo a medio terminar. Un par de las gafas de lectura estaban junto a él, dobladas, cuidadosamente, como si alguien quisiera regresar. No lo habían hecho. Me adentré más en las instalaciones. La sala de vigilancia estaba desbloqueada, lo cual no era el protocolo. La pared de monitores tartamudeaba con imágenes en bucle de todo el mundo edificio. Puerta de entrada, hall de acceso, sala de generadores, senderos exteriores. Un feed me llamó la atención. Una forma agazapado entre los árboles detrás del laboratorio. No es humano. De hombros anchos, encorvado, inmóvil. Otro monitor mostró una figura caminando, sin camisa por un pasillo del personal, desnudo pies, piel pálida. Estaba arrastrando algo detrás de él, un poste de metal repiqueteando contra el azulejo. No había un ala para pacientes en este edificio. No hay camas ni soportes intravenosos, pero yo sabía lo que vi. Maté las transmisiones. No hay necesidad de mirar, más de lo que tenía que hacerlo. El laboratorio del congelador era peor. La puerta se quedó abierto unos centímetros, aire frío derramándose. Dentro del acero inoxidable, los estantes estaban medio vacíos y la bandeja estaba volcada. Los viales se rompieron en el suelo en un fino brillo de vidrios rotos y descongelados residuos. Las paredes brillaban con condensación, huellas dactilares manchadas la escarcha. Encontré un catálogo de muestras similares a los que yo mismo había recogido. Si hubieran estado trabajando en esto todo el tiempo. ¿Tiempo? Si es así, ¿con qué fin? Revisé las conchas circundantes para ver si había alguna. Señales de manipulación. Una violeta, rota, se había derramado por el costado de la unidad. El rastro se detuvo en el suelo, pero no tiró. En cambio, se partió. Rayas atraído hacia afuera por algo que se mueve bajo y lento. Fue entonces cuando vi las huellas. No huellas de botas, ni huellas de cascos, pero no naturales. Cada uno estaba dividido, sí, pero demasiado tiempo.
Demasiado tiempo. Estrecho. El patrón de presión estaba mal, centrado hacia la punta del pie, como si lo que fuera los hizo haber estado equilibrándose, arrastrándose. Se alejaron del congelador y cruzaron el piso del laboratorio, justo hasta la ventilación de la pared. Me acerqué. La tapa estaba quitada, doblado hasta las esquinas. En el interior, el conducto estaba muy oscuro. Unos cuantos mechones largos de pelo se aferró al borde interior. No es una piel querida, algo más grueso, casi como un alambre. Algo ya había estado aquí antes. Yo o alguien lo había guiado. Me quedé allí un momento, escuchando. En algún lugar del ala trasera, algo metal raspado sobre la baldosa. Entonces nada. Cerré el congelador y sellé el muestras restantes en mi refrigerador personal caso. Me temblaban las manos mientras cerraba la puerta del laboratorio detrás de mí. Y ahora no estaba seguro de quién o qué había. ¿Alguna vez has dirigido este lugar? Por la mañana, mis manos temblaban. Empezó pequeño, solo los dedos, pero no pude conseguir una tapa de un vial sin a tientas. Mi visión se perdía constantemente. Enfoque. No constantemente, solo rítmico. Parpadea. En el espejo sobre el lavabo del laboratorio, yo vi cómo mis pupilas se expandían y se encogían, y adelante, como si no pudieran decidir que se suponía que debían hacerlo. Mis encías empezó a doler. Arranqué una hoja del reverso de un abandonó el gráfico y lo fijó en mi chaqueta. Si pierdo el habla, quemo el cuerpo. No tocar la piel. Luego me dirigí al ala de biología. Solo funcionaban las luces de emergencia. En esta parte del laboratorio, proyectando una luz tenue, oro vibrante, sobre las baldosas. En los carros fueron volcados. Se encontraron papeles, esparcidos, pisoteados o empapados de una tubería rota en el techo. El aliento se llenó de vapor en el aire. Hacía frío. Saqué el libro de registro de los escombros, de un escritorio. La mayoría de las páginas estaban inútiles. Notas sobre recuentos de vida silvestre, desgloses nutricionales, medio final hipótesis. Me volví hacia atrás. Allí, encajado entre dos páginas húmedas, había un papel suelto. Hoja de papel con letra nítida. El huésped secundario mostró una aceleración síntomas después de la exposición a la descomposición tejido infectado. Infección retardada correlacionado con la disrupción química. Tratamientos con amoníaco y alcohol. Me detuve. Mis síntomas comenzaron después de manipular el muestra, pero me topé con el uso amoníaco mientras se realizan pruebas rudimentarias. Cualquiera que sea la mezcla que tomé accidentalmente. Lo que inhalé no me había curado, pero retrasó lo que había sucedido. Con el alquiler de temporada vi a Skulking con el ciervo. Me dio tiempo, un amortiguador. Los demás trabajaron bajo protocolo. Exposición estéril, precisa y directa. Doblé la nota y la metí en mi chaqueta. No había cura, pero al menos ahora entendí por qué seguía caminando. Y esto inspiró mi idea improvisada. Encontré un último autoclave en funcionamiento cerca. El extremo del ala. Cobró vida con un rugido. Cuando presioné la anulación, me raspé. Juntos todo lo que pude. Qué restos del tejido. Conservado, todo lo que toqué. Guantes viejos, incluso el contenedor, y lo cargué todo en el cámara. El interior estaba recubierto con residuo negro. No es moho, es otra cosa. Quizás alguien ya lo había probado. Preparé el fuego, cerré la escotilla y se alejó antes del ciclo de calentamiento. Incluso podría empezar. Mis piernas estaban más lentas ahora, no entumecidas, simplemente pesado. Cada paso se sentía retrasado, como en las señales se movían a través del lodo. Toqué el cristal del pasillo. No pude sentirlo, no pude sentir el frío contra mis dedos. Salí por atrás. El bosque estaba todavía gris, las nubes colgaban bajas sobre el pabellón, y en algún lugar detrás de mí el laboratorio siseó, con vapor. No sabía si la esterilización funcionaría. Hacer algo. No sabía si era demasiado tarde. Pero tenía una cosa más que hacer. Empaqué todo lo que necesitaba y trabajé. En movimiento. No es una cura, solo un paso final, y empecé a caminar donde todo comenzó. No seguí las raíces de la cámara de seguimiento. Tiempo. El claro donde disparé el libro, donde desapareció el cadáver, donde debería haberlo quemado.
Lo llevé, todo conmigo en mi mochila. Un cóctel improvisado, amoníaco limpiador y acelerantes. Improvisé. Materiales para un dispositivo improvisado. Óxido en polvo raspado de la parte trasera de bisagras de equipos antiguos y aluminio virutas arrancadas de las señales del sendero. No era una mezcla perfecta de termita, pero se encendería lo suficiente como para quemar el tejido. Suficiente para destruir lo que estaba reescribiendo eso. La caminata fue más larga de lo que yo recordado, o quizás fui más lento. Mis articulaciones comían, mis dedos hormigueaban. La fiebre detrás de mis ojos pulsaba en oleadas, nublando los rincones de mi visión. Pero todavía pensaba con claridad. Yo todavía podía tomar decisiones. Eso significaba que todavía tenía tiempo. Aproveché este tiempo para hacer improvisaciones. Dispositivos, rudimentarios pero funcionales. Los árboles cambiaron antes que el camino. Al principio pensé que era solo niebla, asentándose entre las ramas, pero la corteza tenía un brillo. No estaba mojada, estaba encerada. Una extensión de hilos pálidos corría entre los troncos, y cuando pasé junto a uno, pegado a mi chaqueta, llegué al claro. No era un nido, ya no. Había florecido. El claro era una extensión completa de materia orgánica, agujas, cenue y floración de hongos. Largos hilos venosos corrían entre los árboles y entre la maleza. La tierra parecía magullado. Había nódulos gruesos en el del tamaño de puños medio enterrados en el suelo, tallos palpitantes de hongos que habían crecido en estructuras acanaladas, deformadas, casi como jaulas. Pero no pude decir si estaban destinados a mantener algo dentro o fuera. El olor era peor que cualquier podredumbre que hubiera visto. Encontrado, una mezcla de fermentación de hierro y algo vagamente dulce, como maduro fruta agria. La vida silvestre había desaparecido. No había pájaros ni insectos, pero alrededor del perímetro el suelo estaba lleno de cadáveres, roedores, un mapache, algo pequeño y canino, tal vez un zorro. Algunos de ellos se estremecían, no respiraba. Tenía espasmos como si los cuerpos no se habían puesto al día con el hecho que ya estaban muertos. Uno de ellos, un conejo, sacudió la cabeza, erguido, con la mandíbula abierta. Un sonido. Salió, ni un suspiro, un clic, tal vez un intento de discurso. No me quedé lo suficientemente cerca para escuchar. Esto era lo que había estado haciendo. No caza, cultivo. Fue reescribir las instrucciones, lo que le dije a los músculos y a los huesos, cómo ser. En el centro del claro había un montículo. Carne, pelo, asta, segmentos de ciervo cráneo fusionado con lo que parecía vértebras, costillas humanas, piernas enredadas, algunos todavía vestidos con restos de campo pantalones. Un parche con un nombre sobresalía medio fusionado en el pañuelo. No me acerqué a leer. Eso ya lo sabía. Caí de rodillas. Abrí mi mochila. Comenzó a ensamblar el amoníaco. El calor estaba aumentando en mí ahora, internamente, presionando. Estaba sudando mucho. Mi lengua estaba espeso en mi boca. El amoníaco picaba. Mi nariz, pero lo necesitaba. Vertí con cuidado tratando de mantener mis manos estable. Solo unos minutos, solo un éxito. Encendido. Oí los pasos antes de verlos. Ni pezuñas, ni garras, pies. Me giré lentamente. La carga de termita medio ensamblado en mi regazo. 3 figuras salió de detrás del borde de Decay. La nido, la gente, o lo que solía ser. Mi equipo de campo, Harris de mi antiguo laboratorio. Rotación, Jenner, el pasante que inició sesión muestras, y uno de los guardabosques que utilicé para registrarse en las rondas de la mañana. Su piel parecía esponjosa y empapada de agua, y salpicado de manchas grises que pulsó bajo la superficie. Sus venas corrían de color negro y se ramificaban a través de sus brazos, y el cuello. Los 3 me miraron fijamente, a través de ojos blancos nublados, labios entreabiertos, en respiraciones lentas y superficiales que no suena como si respirara en absoluto. No cargaban, no gemían o aúllan, simplemente dieron un paso adelante, con los brazos rígidos, sus cabezas inclinadas y sus bocas flojas, como si todavía estuvieran tratando de recordar cómo funcionaba el movimiento. Para ellos, yo solo parecía otra persona, infectados que regresan a la colmena.
Respiré temblorosamente y levanté una mano. Sin quererlo. Lo siento, dije. Por un segundo, algo parpadeó detrás de mí. Los ojos de Harris, un tic en la mejilla, su mandíbula se movió. Vi que sus labios intentaban formar una palabra, pero todo lo que salió fue un raspado húmedo, un garganta demasiado suave para transmitir el sonido. Todavía había simpatía, un destello de una humanidad que se desvanecía rápidamente. Luego vino el ciervo. No tenían tales sentimientos. Surgieron lentamente, deliberadamente y confiado desde los árboles detrás del equipo. El erguido se inclinó hacia adelante con un paso, la columna temblando con esfuerzo, pero ahora sus extremidades se movían limpiamente. Detrás de él se arrastraba otro, a hombros, retorcido, arrastrando su peso a lo largo del parche de raíces expuestas. El último fue el que se movió peor que todos. Arrastró una extremidad fusionada que no estaba completamente querido. Mitad hueso, mitad músculo humano, ensartados con una tensión incorrecta. No hicieron ningún ruido. Ladearon la cabeza, con una curiosidad mecánica. Todas las miradas se fijaron en mí y vieron lo que estaba haciendo. Una media bocanada de aire salió de sus fosas nasales, como se prepararon para cargar, con los cascos preparados. Correr. Mi mano tembló cuando la alcancé. Huelguista. El primer raspado no dio nada. El segundo chispeó. En el tercero se atrapó. Encendí el frasco más pequeño de amoníaco y lo arrojó al borde del nido. Silbó al contacto. La red fúngica chisporroteó, los hilos venosos negros tirando de vuelta de la quemadura química, como si fueran... Estaban vivos. Eso fue todo. La abominación reanimada. Se tambaleó hacia adelante, no hacia mí, sino hacia el parche que había tocado, espasmódicamente, obligado. Dolor, instinto, rabia. No lo sabía, pero me dijo algo importante. Tenían una opción. No se abalanzaron sobre... Yo. Todavía no. Fueron al fuego. No les di tiempo para repensarlo. Yo encendió la termita y la arrojó hacia el centro del nido. El destello fue instantáneo y feroz. Una columna de calor atravesó el lecho de hongos, carbonizándolo. En un instante se capturaron algunos ciervos. En el proceso, el olor hizo que mi visión se nublara. Algo entre carne en mal estado y aislamiento de plástico. El instinto entró en acción y mi antigua tripulación entró en acción, apresurándose a salvar su colonia. El montículo en el centro gritó, no con sonido, sino con presión. Un denso zumbido estático llenó el aire. Mis ojos palpitaban, mis oídos zumbaban. Harris gritó. No era un sonido humano, solo una ruptura de voz. Se desplomó a medio paso. Jenner lo siguió, con las extremidades aún sacudiéndose en el suelo como un pez en un muelle. El ciervo erguido intentó huir, pero colapsó tan pronto como su conexión cortado. Encendí la carga final, la El más grande, y lo enrolló en el corazón del nido. Se encendió al contacto. El segundo, la explosión fue peor que la primera. Árboles incendiados. Las llamas subieron rápidamente. Acecha. La red senue se rompió y enroscada sobre sí misma. Una línea de hongos intentó retroceder hasta las raíces, pero el fuego lo persiguió. Pero lo más importante es que todos los cuerpos se incendió, destruyendo cualquier resto de este horror. Me tambaleé hacia atrás, tosiendo en mi manga. Mi visión se nubló, un ojo oscurecido. Me limpié, pero mi mano volvió. Rojo. Sangre. El claro se agitaba como un cuerpo en convulsión. Luego se quedó quieto. Me quedé allí hasta que las llamas alcanzaron la cresta, hasta que toda la flor se volvió negro y quebradizo, hasta que el calor quemó el olor se fue. Solo entonces me di la vuelta y caminé, quemado, enfermo, sangrando de ambos ojos, pero más ligero de lo que me había sentido en semanas, porque había hecho algo real, porque lo había terminado, o al menos lo había hecho. Seguro que no se extendería más. Y si me equivoqué, si algo se arrastró, saldré más tarde, no estaría aquí para verlo. Me senté desplomado en el camión, con la garganta irritada, ojos borrosos. Mis dedos apenas funcionaban. Se seguían resbalando en la grabadora. Botón antes de que finalmente lograra presionarlo abajo. Muestra esterilizada. Nido fuente. Quemado. Transmisión secundaria del huésped confirmado. Mi voz ya no sonaba como la mía.
Esperé un largo momento, dejando que el silencio se asienta antes de volver a hablar. Mi nombre es Elias Ward, ID de campo 72601B, biólogo de vida silvestre contratado por el estado asignado. Actué solo. Destruyó todas las muestras infectadas conocidas. El sitio de crecimiento ha sido neutralizado. No hay supervivientes. Hice una pausa y escuché. Nada más que el bajo viento a través de la cresta, sin movimiento en los árboles, ni huellas en la maleza. Si alguien encuentra este registro, no venga, buscando sobrevivientes. Ya no queda nada que valga la pena recuperar. Apagué la grabadora y la dejé caer en mi regazo. Mi cabeza se apoyó en la ventana. El vidrio frío se sentía firme, casi aterrizando. El bosque afuera estaba todavía cubierto de ceniza y niebla. Tomé el casete y lo sellé en un estuche para muestra resistente a la intemperie, marcado. Claramente lo dejé afuera cerca del camión, pero no demasiado cerca. Si alguien encontrara este lugar, lo encontraría. Encuentra la verdad primero. Luego volví a sentarme adentro y miré llaves en mi palma. Mentí. No había destruido todos los rastros. Todavía quedaba uno. ¿A mí? Pero eso se solucionará en breve. La termita estaba manipulada, rudimentaria pero funcional, colocado debajo del asiento, atado al encendido. Revisé el fusible 3 veces antes de que mi visión se fuera. Cuando la llave giraba, la reacción sería comienzo. Calor, metal, llama. No queda nada por difundir. Tomé un último respiro. Sin últimas palabras, sin despedida dramática. Acabo de girar la llave.